versículos de este evangelio. Lucas 11:1, vamos a leer todos juntos este versículo. Dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Quiero empezar con una ilustración. Cuando el misionero Hudson Taylor fue a la China, siendo el joven soltero, viajó en un barco de velas. No había aviones, no había ninguna de esas cosas que ahorita son muchísimo más fáciles para viajar, sino en un barco de velas. Iba para aquel lugar, viajando él de Inglaterra, iba para allá, y en ese viaje iba pasando el barco entre la isla de Malay y la isla de Sumatra. Y él estaba en su camarote ahí, y de repente llegan y tocan a la puerta. Le dicen: disculpe, este es el capitán del barco, estamos en apuros porque no hay nada de viento, entonces el barco está yéndose hacia la isla y ahí hay caníbales y nos van a comer. Si llegamos ahí nos van a capturar y nos van a comer. Y él le dice: ¿qué puedo hacer yo? O sea, ¿por qué toca a mi puerta? ¿Qué puedo hacer yo? Y él dijo: yo he entendido que tú eres un cristiano y que crees en Dios. Y le dijo esto: necesito que ores a Dios para que nos mande viento. Entonces le dijo Hudson Taylor al capitán: está bien, yo lo haré, pero antes necesito que levantes e hices las velas, que las abras. Y él respondió: pero es una locura, o sea, me va a decir que estoy loco si hizo las velas y no hay viento. Me va a decir: estás loco, ¿por qué las hizo si no hay viento? Y Hudson le dijo: te pido que las hices para que Dios mande ese viento. Dice: bueno, está bien, lo voy a hacer. Y ya se subió, y 45, media hora después volvió a bajar el capitán y le tocó a la puerta y le dijo: te pido que ya dejes de orar porque hay demasiado viento y no podemos controlar. Entonces, eso es lo que Dios hace. Eso es una historia verídica. Dios escucha nuestras oraciones. Es algo sobrenatural, porque Dios es sobrenatural. Y eso era lo que los apóstoles veían cuando Cristo oraba. O sea, ellos veían cuando Él se retiraba a orar solo y cómo Dios hacía milagros. Por ejemplo, cuando en Lucas 9, 16 y 17 dice que Él, partiendo los panes, oró y repartió y dio a más de 5,000 hombres. Después, en Juan 11, 40 al 44 dice que Él oró: Padre, gracias te doy porque me escuchas. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije para que creyeran que tú me has enviado. Y dijo: Lázaro, ven fuera. Y en ese momento, Lázaro salió, quitaron la piedra y Lázaro salió. Entonces, los apóstoles, imagínense, si nosotros estuviéramos ahí con Cristo y viéramos todo eso que Él hacía, uno dice: ¿cómo es posible que lo logra? Él, el Señor Jesucristo, este pasaje del Padre Nuestro, ya se los había dicho en Mateo 6. Este pasaje es dicho tal vez un año después. Y ellos ya habían escuchado la oración modelo. Pero cuando los apóstoles o uno de los apóstoles se acerca a preguntarle, probablemente era porque él ya había podido ver los milagros que Cristo había hecho. Y por eso le dijo: enséñanos a orar. Porque ellos podían ver que cuando Él se iba a orar y Él regresaba o Él clamaba a su Padre, que es nuestro Dios, las cosas sucedían. Ellos no le pidieron: enséñanos a cantar, enséñanos a testificar, enséñanos a sacar demonios. O sea, ellos no pidieron. Es muy interesante, porque sí les enseñó muchas cosas al predicar con su ejemplo, pero algo que específicamente ellos pidieron fue esto: enséñanos a orar. ¿Por qué creen? Porque ellos podían ver que el poder que Él tenía después de que Él iba a orar en la mañana o en la noche, de ahí emanaba todo lo que Él podía, de lo que Él podía hacer. Esa era la comunión que Cristo tenía con Dios Padre. El manantial del cual surgen todas las instrucciones para nuestra vida, para la oración, es la propia vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos decimos ser cristianos. ¿Por qué? Porque debemos de imitar y debemos reflejar todo lo que Cristo hizo. Por eso nos llamamos cristianos. Cristo les enseñó a sus apóstoles a depender de Dios a través de la oración. Y el primer punto que quiero ver es la razón
por la cual Cristo oraba. ¿Por qué Cristo oraba? ¿Cuál era la razón? Él no era humano pecador como nosotros. Él no tenía que pasar una media hora confesando todos sus pecados, porque Él es santo, 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 perfecto. Él mismo tenía la fuerza porque Él es Dios. Tal vez Él no tenía debilidades espirituales. Entonces, ¿por qué razón Él oraba? ¿Saben por qué Él oraba? Porque Él amaba estar con Dios. Esa es la razón por la que Él oraba, porque Él amaba a Dios y quería pasar más tiempo con Él. Dice en Juan 14:31, no lo busquen, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos aquí. Entonces, Él buscaba amar a Dios. Por eso, no era porque tenía pecado, porque se sentía débil, porque no tenía fuerzas. No, espiritualmente Él es perfecto, sino porque Él quería pasar un tiempo con Dios Padre, apartado, lejos de todo el estrés que había. Hubo una ocasión cuando Él era más joven, aproximadamente a los 12 años, que toda la familia fue a adorar a Dios al templo, a dar sacrificios una vez al año. Y en esa ocasión, los padres, pues iban mucha familia, iban toda la familia. Entonces ya regresaron de adorar a Dios al templo, pero pensaron sus padres que ahí va Él. Pero la realidad es que se había quedado en el templo. Ya habían avanzado algo, un día o 3 días de camino, y tuvieron que regresar. ¿Dónde está Jesús? Y regresaron, y cuando lo encontraron, Él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces Cristo Jesús buscaba estar con Dios Padre. También en otra ocasión le buscó Simón Pedro y le dijo: oye, todos te están buscando. Y hallándole, lo encontraron orando. Él buscaba apartarse. Si tú decías: ¿dónde está Cristo? Si no está con nadie, está orando, está con Dios Padre. Él amaba a Dios, por eso buscaba orar con Dios. La pregunta para nosotros que nos la aplicamos es: ¿amamos a Dios? ¿Realmente deseamos estar con Dios? Cuando tú amas a alguien, buscas pasar el mayor tiempo posible con esa persona. Si tal vez ahorita dicen: entonces ¿por qué mi esposa ya no quiere pasar tiempo conmigo? Pues ya jale las orejas, ¿no? Tiene que ser, denle besos para que quiera estar con ustedes. Pero la realidad es esa: cuando uno ama a alguien, uno busca estar todo el tiempo hablando, viendo, etc. Cuando uno ama a Dios, uno busca estar con Él. Uno busca escuchar su palabra, uno busca decirle cuánto le ama, nuestra necesidad, darle las gracias, glorificarlo por lo que Él es, hace y hará. En Mateo 10:37, no lo busquen, dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Lo que aún nos falta a nosotros como iglesia es amar más a Dios. Eso es cierto. Nos falta amar más a Dios, quererlo más a Él. Dice que en Lucas 3:21-22, dice que cuando Él fue a bautizarse y lloró, dice que descendió el Espíritu sobre Él en forma corporal como de paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cristo Jesús amaba a Dios, buscaba estar con Él, y al mismo tiempo Dios se complacía de Cristo. Nosotros amamos a Dios, Dios se está complaciendo con nuestra vida, o la verdad es que nos falta mucho que mejorar, nos falta que amar. Pero esa es la razón la cual nos debe de mover a estar con Dios, orar, amar a Dios. Si amaras a Dios, orarías más. Esa es la verdad. Si yo amara a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, yo buscaría orar más a Dios. Es algo que yo veo que a mí me hace falta y que nos hace falta como iglesia: amar más a Dios, orar como Cristo amaba a Dios Padre. Segundo punto, ¿por qué también oraba? Porque amaba a sus discípulos. Por eso oraba. O sea, no tenía que orar por Él, tenía que orar por sus discípulos. En Lucas 6:12 dice: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando. ¿Saben por qué pasó la noche orando? Por sus discípulos. Toda la noche se le amaneció. Dice que a la mañana siguiente ya se acercó y eligió de los 70 que había, eligió a 12, a los 12 apóstoles.
Él decía, él también oraba mucho por los obreros, decía, a la verdad la mies es mucha, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Él pedía eso. Dios manda más obreros, es por lo que debemos de rogar por más obreros, por nuestros misioneros, por más evangelistas, por más pastores, que Dios levante de nuestra sociedad, de nuestra iglesia, gente que esté dispuesta a ir y predicar. En la actualidad, hay un mapa, en la actualidad en México había 3 evangelistas de nuestro compañerismo. Ahorita solo queda uno. Ya el hermano Alfonso se fue a España, está allá. Nuestro hermano Enoch Gutiérrez, que es uno de los mejores, aún sus predicaciones ya están por internet, si luego lo buscan, predica hermoso nuestro hermano. Él por la enfermedad ya está bajando, llegaba a hacer 60 campañas al año. Y ¿cómo le hacía, no? Si nada más hay 52 fines de semana, pues luego se echaba unas entre semana. Entonces, pero ahorita ya él ya está bajando su ritmo por la enfermedad que tiene. Lo único que queda ahorita es el hermano Ignacio Guillén, y uno solo para todas las iglesias, 300 o 500 iglesias que pudieran haber en nuestro compañerismo, pues no se da abasto. Por eso ven que nuestro pastor sale, porque él también predica evangelísticamente. También, de cierta manera, también el hermano Daniel Padilla está saliendo. La verdad es que hace falta muchos obreros. Por eso Cristo no se equivocaba y dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando Cristo oraba por nosotros, ¿quieren buscar Juan 17? Vean por lo cual oraba por nosotros. Juan 17. Esta es conocida como la oración sacerdotal. ¿Qué quiere decir? Que Él intercede por nosotros. Solo vamos a ver unos versículos muy salteados, pero es hermosa su oración. Ahí podemos ver qué es lo que Cristo, por qué oraba. Oraba porque amaba a Dios Padre, y segundo, ¿por qué? Porque oraba por nosotros. Versículo 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Luego el 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Luego el 15, no ruego que los quites del mundo. ¿Por qué rogaba? Sino que dice ahí, que los guardes. Cristo Jesús oraba por esto, que Dios nos guardara, no que nos aislara del mundo, sino cómo vamos a hacer luz, sino que nos guardara del mal. Luego dice el 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Él pedía que Dios nos guardara, que nos santificara a través de su palabra. Y luego dice el 20, lo quieren leer todos, versículos 20 y 21, bien fuerte, dice así, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Él oraba, Cristo oraba por eso. Esa es la revelación de una oración que uno de sus apóstoles, Juan, precisamente oraba con él muy de cerca, y pude escuchar esta oración. Entonces, oró por sus apóstoles, y dice, por los que han de creer, que somos, oró por nosotros, y sigue orando por nosotros, ¿con el fin de qué? De que seamos uno. La unidad es importantísima en la iglesia. Lo primero que Satanás va a querer hacer en una iglesia es dividir eso, y Satanás, entre más trabaje esta iglesia, más ore como la iglesia que está en Miahuatlán, que se está esforzando, Dios va a atacar, Satanás va a atacar las iglesias. Pero Cristo oró, ¿para qué? Para que seamos uno, perfectos en unidad. Y luego dice el 26, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Lo que Cristo pedía al final es que, lo más importante, que pudiéramos experimentar el amor de Dios, el amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento y todo conocimiento. Entonces, la verdad es que Cristo oraba por eso, por ti y por mí. Así, aunque somos pecadores,
Él estuvo orando por nosotros. Y por su gracia, dice una frase, tendremos la infinita eternidad para disfrutar de su amor infinito. En la eternidad vamos a poder conocer la anchura, la plenitud, la longitud, la profundidad del amor que tuvo para con nosotros, en que siendo aún pecadores y malos y que merecemos el infierno por nuestro pecado, Él se dio y nos salvó. Un amor infinito, solamente en la eternidad infinita vamos a poder disfrutar por siempre su amor. Dice en 1 de Juan 2:6, no lo busquen. Dice, el que dice que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. Si nosotros queremos reflejar a Cristo, si yo digo soy cristiano, no voy a estar tomando, no voy a estar fumando, no voy a estar bailando, no voy a estar robando, no voy a estar metiéndome con una u otra persona. El que dice que es cristiano debe de andar como Cristo andó. Y una de las cosas que Cristo nos dejó de ejemplo es que Cristo oraba. Y es el segundo punto en el cual tengo 12 largos puntos. Ya son la 1. Y vamos a acabarlos en no sé. No les digo. Segundo punto, la forma en que Cristo oraba. Lucas 11:1. ¿Quieren volver a Lucas? Precisamente Lucas se conoce como el evangelio de la oración, porque ningún otro evangelio habla tanto de la oración de Cristo como este evangelio, Lucas 11 precisamente. Un pastor de Estados Unidos dice, lo dijo, sí, por 10 años estuvo predicando solo de Lucas en su iglesia. Yo me quedé impresionante, ¿no? Pero dice, pues sí, o sea, por eso hay 4 evangelios. ¿Para qué? Pues no nada más son 4 evangelios porque no tenían nada que hacer, y ahí les dejamos cuatro perspectivas de lo que Cristo hizo, que todos son verdad, ¿no? Sino para qué. El fin de ser cristiano es llegar a ser como Cristo. Entonces tenemos que buscar imitar a Cristo, es nuestra máxima meta, ser como Él. Satanás dice, esa es la idea de Satanás, no, mira, no busques ser como Cristo, Él porque era Dios, eso es de Satanás. Dios dice, busca ser como yo. Puede, si no lo pudiéramos alcanzar, no vamos a ser santos como Él, ni tener todo su poder, pero sí podemos llegar a imitar su vida y ser como Él. Si no fuera así, entonces ¿por qué nos dejó ejemplo? Si dice, si fuera imposible, entonces no nos hubiera mandado que fuéramos como Él. ¿Se puede lograr? Sí. Satanás dice, no, ni lo intentes, ni luches. Vive como sigues viviendo, una pie aquí en la iglesia y otra en el mundo. Ese es de Satanás. Sí podemos llegar a ser como Cristo, y es por eso que debemos de imitar. Dice en 1 de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y el primer punto que vamos a entrar, Lucas 2:21, búsquenlo, Lucas 2:21. Necesito que busquen rápido, hermanos, para que no nos tardemos buscando. Cristo oró al bautizarse, obedeciendo a Dios. En Lucas 2:21 dice así, cumplidos, yo lo voy a leer, dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, no, está mal, lo tengo mal, hermanos, ahora sí les debo. No, bueno, tengo un pasaje paralelo. Mateo 3:13, no lo busquen, se va a tardar, dice. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, tú vienes a mí, más bien yo necesito que tú me bautices. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y después dice que cuando... Aquí lo tengo. Es Lucas 3:21. Lucas 3:21, gracias. ¿Lo quieren buscar? Hay un dedazo. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús se fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Cristo, cuando fue bautizado, él estuvo orando. ¿Qué quiere enseñar aquí? Cuando tú buscas servir a Dios, tú buscas orar con Dios. Cuando tú quieras servir a Dios, que debemos hacerlo desde que nos bautizamos,
Debemos de apartar un tiempo para orar. Cuando los cristianos oran, tienen ministerios exitosos. Si tú estás participando en un ministerio en la iglesia, por ejemplo, el ministerio de nuestro hermano Heriberto con Flor y de los niños, si queremos tener bendición, tenemos que orar. Tenemos que pedir. Cristo, desde que empezó y fue a bautizarse, Él oró. Todo esto, no porque Él lo necesitara, no tuviera el poder, sino que todo lo hizo, ¿para qué? Para dejarnos ejemplo. Porque Juan le decía, no, no te bautices, tú bautízame a mí, tú eres más que yo. Pero dice, no, es necesario que se haga para que se cumpla todo lo que dice y para dejarnos ejemplo. Para que digan, no, es que yo no me quiero bautizar. ¿Por qué no? No, es que no. Pues Cristo se bautizó. Entonces, quien quiere obedecer a Cristo, se bautiza y sigue sus pisadas. Quien no se quiere bautizar, sencillo, no quiere seguir, no está preparado todavía, ¿no? Por verlo de un lado bonito, pero la verdad es que nos falta realmente obedecer a Dios. Pero cuando tú quieras servir a Dios, ora a Dios. Segundo punto, oró y ayunó por 40 días, guiado por el Espíritu Santo. Lucas 4, ¿quieren buscarlo? Lucas 4, versículo 1 y 2. Él oró, pero también ayunó. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán después de ser bautizado y fue llevado días. Y era tentado por el diablo, no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Él se retiró ¿a qué? A orar y ayunar. Cuando hay cosas que queremos hacer grandes para Dios, uno tiene no tan solamente que orar, sino ayunar. En la Biblia habla de varios ejemplos. Por ejemplo, Esther, cuando el pueblo iba a ser matado por sus enemigos allí en Babilonia, le pidió todo el pueblo de los judíos, vamos a orar y ayunar para dar gracia delante del rey y que Dios nos protege. ¿Y qué pasó? Que así fue. O ayunaron 3 días todos los judíos y Dios los salvó de que los exterminaran. Los judíos siempre los han querido exterminar y futuramente también los van a querer exterminar. También en Daniel 9:3 él tuvo que ayunar para tener una revelación más grande de Dios. Cuando uno quiere conocer más de Dios y meterse más a su palabra y que Él nos muestre cosas grandes ocultas que no vemos, Él lo hace también a través de cuando uno ayuna. También cuando tú tengas alguna necesidad, algo por lo cual quieres vencer en tu vida, proponte un ayuno. Hay quienes tal vez no puedan, pero hay otros que sí por cuestiones de salud. También cuando uno está en pecado y uno no puede vencer ese pecado, el ayunar, el sacrificar tu carne y orar a Dios, Él te fortalece. Hay ciertas cosas que solo se lograrán con oración y ayuno. Entonces eso tenlo en la mente. Cuando tengas que ayunar por algo muy importante que no has podido vencer, aún dice un ejemplo, aún para sacar un demonio, Cristo dijo, solo con oración y ayuno sale este género, ¿no? Entonces uno tiene que orar y ayunar. No, a la carne no le gusta ayunar. ¿A quién le gusta ayunar? A nadie, ¿no? Porque uno quiere comer y comer, pero es parte de sacrificarse rogando a Dios, y en lugar de comer no te vas a ir al cine, no te vas a pasear, sino te pones a orar. Ese es el principio del ayuno. Tercero, oraba apartado de todo. Lucas 5:15. ¿Quieren leerlo conmigo? Lucas 5:15. Lucas 5:15. Yo voy a leer el 14, ustedes 15 y 16. Yo leo el 14, dice: y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve. Le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés para testimonio de ellos. Todos, 15 y 16. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Este es un principio muy práctico. Uno tiene que apartarse para orar con nuestro Dios. Cristo era la persona más ocupada que jamás ha estado en la tierra, en verdad. Imagínense que alguien, como contó un pastor el caso de en otro país, en una sierra, llegó y lo acompañó un doctor, y cuando llegaron supieron que había un doctor. Nunca había ido un doctor a esa zona. Entonces la gente se amotinó, así de, hay un doctor, pero le decía, es que no traigo ni medicamento, y no importa, que nos atienda, que nos vea. Por 3 días ese pastor le estuvo traduciendo al doctor para atender. No lo dejaban descansar y se quedaron exhaustos.
Imagínense Cristo, que podía sanar y que la gente escuchaba, la gente se amotinaba al grado de que aún antes de que Cristo, ellos pensaban, aún antes de que Él se levante, la gente ya estaba ahí esperando. Entonces Él podía estar desde la mañana todo el día hasta la noche lleno de gente. Era muchísimo el trabajo que Él tenía, aparte de predicar y enseñar. La gente se amotinaba, miles, y no eran 10, 20, cientos, eran miles y miles de, tan solo 5,000 varones más sus esposas y los hijos que podían estar ahí. Tal vez hasta 20,000 personas se le juntaban para escuchar su palabra o para que lo sanara. Entonces era alguien que estaba muy ocupado, más que cualquiera de nosotros. Y aún nos deja ese ejemplo, que Él se paraba muy temprano y se apartaba a solas para orar. Es algo que necesitamos hacer. Si tú trabajas mucho para el mundo, si tú te esfuerzas mucho y estás con tu escuela, con tu trabajo, con tu hogar, tú necesitas orar. Porque Cristo, a pesar de que estaba tan lleno, de ahí venía su fortaleza. Aún antes de irse a dormir y que estaba sumamente cansado, Él se apartaba a orar. Quien no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para verdaderamente vivir. Tú tienes que apartar un tiempo para orar a solas. En esta ciudad donde hay muchísimo estrés, donde hay muchísimo smog, donde hay muchísima violencia, donde hay muchas presiones, donde hay tantas cosas que hacer, donde uno pierde muchísimas horas en el tráfico, necesitamos un tiempo a solas para orar. No es de que queramos o no, es que lo necesitamos. Quien dice, es que no tengo tiempo, pero si Facebook sacara sus estadísticas, Twitter, todo el internet, si las novelas nos dijeran cuánto tiempo la gente los ve, los videojuegos, el pasear, los cines, las películas, nos mostraría que sí tenemos tiempo. El asunto es que no tenemos prioridades cristianas. Martin Luther King, un pastor bautista que en aquel entonces fue el más joven, a los 35 años, en 1964, él ganó el Premio Nobel de la Paz. ¿Por qué? Por buscar la igualdad en Estados Unidos, por la discriminación por la tez negra. Él dijo una vez, dice, si no oro 3 horas, por lo menos en este día al empezar, no voy a poder con todas las actividades que tengo. Y en verdad uno podía analizar lógicamente o científicamente por qué uno, si empieza el día orando, todo lo demás se vuelve más sencillo. Dios te da la sabiduría. La realidad es que Dios nos bendice. Cuando tú oras, tu día empieza diferente. Tienes paz en lugar de que, como la otra vez lo dijo, en lugar de que se levante Chimoltrufia o Gárgamel y empiecen a discutir, es que esto, es que aquello, las cosas, ya se te hace tarde, levanta. Si uno se levanta a orar, en verdad tu día, tu vida es diferente. Y más, si tienes muchas cosas que hacer, busca orar más a Dios, como decía Martin Luther King. Dice, cuarto punto, oraban noches enteras. Lucas 6:12, ¿quieren buscarlo? Lucas 6:12. A pesar de que la verdad es que nuestro Señor Jesucristo, por ser santo, sin pecado, tenía la fuerza suficiente para hacer todo eso, dar su vida y todavía irse a orar y pasar toda la noche. No por ser Dios, no quiere decir que no sentía dolor, que no sentía cansancio. No, pues era Dios, por eso podía. No, Él sentía hambre. Él era 100% humano, pero sin pecado. Y en Lucas 6:12 y 13, ¿lo quieren leer todos conmigo? Dice así: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 para que muy bien, entonces dice que pasó la noche orando. ¿Por qué? Por los apóstoles. Él tenía que tomar una decisión, escoger a 12, de los cuales él en su omnisciencia sabía que uno le iba a traicionar, pero esos 11 iban a llevar el evangelio por siempre. O sea, tenía tal responsabilidad que en sus hombros recaía el que el evangelio se propagara por todo el mundo. No era cualquier cosa, no era cualquier trabajito, sino que era algo impresionante. Entonces él estuvo toda la noche orando por esos 12 y finalmente tomar una decisión de quiénes serían. Si tú tienes una decisión muy importante que tomar,
qué trabajo, qué escuela, con quién te vas a casar, tus hijos, etcétera, tienes que invertirle tiempo para orar, para tener la sabiduría de Dios. Dice una frase de Leonardo Ravenhill, que era un hombre de mucha oración, dice: para hacer mucho para Dios, tienes que estar mucho con Dios. Si quieres hacer mucho para Dios, tienes que estar mucho tiempo con Dios. Por eso Cristo pasó toda la noche. Yo te pregunto, ¿has pasado veladas completas orando? ¿O te duermes, no? A los 5 minutos ya empiezas a roncar. Ahí, no, pues vamos a orar aquí acostaditos mi esposa y yo. Me acaba la oración, se están roncando. Eso no es pasar la noche velando. Tal vez, la única vez que lo hemos hecho cuando tal vez nuestros hijos están enfermos en el hospital, ¿no? Solamente ahí es cuando, ay, sí, pasa un día, 2, 3, yo puedo seguir orando hasta que Dios me responda. Tenemos que esforzarnos por orar más y más. Hay muchísima necesidad. Lamentablemente, si uno analiza su vida pasada, uno podía pasarse toda la noche en una fiesta, toda la noche, ni te daba sueño, tal vez te daba sueño así como que te despertabas, toda la noche gastando cientos de pesos, dañando tu salud. Pero para orar, a veces ponemos pretexto para una velada de oración. No, es que no tengo tiempo, estoy bien cansado y mañana tengo que hacer. Cuando andábamos en el mundo, al siguiente día había que ir a trabajar. Con un hermano me compartió el 14, ¿cuándo fue el 14 de febrero? Viernes, para sábado, algo así. El caso es que los trabajadores que estaban con él, no, pues danos permisos que vamos a ir a tal fiesta del mundo, ¿no? Entonces ya ellos se fueron, pero mañana tienen que estar aquí temprano a trabajar. Pues no sé cómo lo hicieron, se fueron a la fiesta y al siguiente día, no todos llegaron, pero varios llegaron temprano. Así éramos en el mundo, dábamos todo, no importa, voy a hacer, me desvelo. Pero a veces para orar, ay no, ya me cansé. Eso es algo que debemos de reflexionar y decir, realmente tengo que dar más por mi Dios. Tengo que esforzarme. Si para el mundo que me pagaba mal y gastaba y me dañaba mi cuerpo lo hacía, ¿cuánto más por las cosas espirituales? Otro ejemplo del Señor Jesucristo, Lucas 9:18, vamos en el 5, hermanos. ¿Creen que acabe? Ah, sí, tienen fe. Se me hace que voy a entrar así. Estamos orando. Gracias, hermano. Lucas 9:18. ¿Lo tienen ahí? Vamos a leerlo todos juntos, permítanme. Lucas 9:18. Otro ejemplo de cómo nuestro Señor Jesucristo oraba. Todos juntos dice así: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos ¿quién dice la gente que soy yo? Hasta ahí, perdón, nada más hasta ahí, gracias. Lo que Cristo hacía es que Él oraba en grupo. Él no oraba siempre solo, siempre sus apóstoles iban con Él, se iban, y aparte tenía 3 amigos. ¿Quiénes eran? Pedro, Juan y Jacobo. Y con ellos se apartaba a orar. Y todavía luego Él se apartaba más, o sea, oren por mí, estoy pasando por eso. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Pero decía, apártense conmigo a orar, porque necesitaba de la fortaleza de la oración. Entonces, yo te pregunto, ¿tú tienes amigos con los cuales puedes orar? O sea, tal vez tienes 12 amigos con los cuales dices, oren por mí. O tienes 3, o por lo menos un amigo. Es muy importante tener a alguien a quien le puedas pedir que ore por ti por algo en especial. Y que no estés solito. Además de tu esposa o tu esposo, alguien más. Dice en 2 Corintios 1:11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Cuando uno ora en grupo, uno está cooperando. Y esta es una ilustración que un hermano me dio cuando él lo secuestraron y todos estuvimos orando por él. Él ya cuando lo vi después dijo, pues Dios contestó cuando su copa se llenó. ¿Qué quiere decir eso? En Apocalipsis habla de eso, que las oraciones de los santos son como el incienso que va llenando una copa de Dios, así lo ilustra. Y cuando la copa de Dios se llena, es cuando Dios responde. ¿Cómo se puede llenar? Cuando todos estamos orando. Es una ilustración, una metáfora, la cual Dios enseña que cuando llegamos a ese punto de que estamos orando, y por eso luego mandamos cadenas, oren por tal hermano, oren por tal situación, Dios cuando dice ya está llena, y Él derrama de su poder y contesta milagrosamente, como es
como ese hermano que ya le iban a asesinar el siguiente día, pero Dios lo salvó de una forma milagrosa a él y a los que estaban con él. Tenemos que orar en grupo, tenemos que orar con nuestros amigos. Dice en Lucas 9, 28, 29, ¿quieren buscarlo? Está ahí adelantito. Él juntaba a los 12 y luego dice ahí en el 28, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Cuando ellos fueron a orar con su maestro, como grupo con sus amigos, ellos pudieron ver algo sorprendente. Y si tú te imaginas esta escena y si tú fueras uno de esos 3 apóstoles, haz de cuenta que dice, vamos a orar, y se van al monte y están orando, están cansados y todo, están orando ahí, y de repente como que está Cristo orando de rodillas y empieza a resplandecer su ropa, ¿no? O sea, su cara empieza a ver luz. O sea, realmente Cristo es espíritu y se hizo carne, y la carne cubrió, digamos, su gloria divina. Pero ahí empezó a dejar mostrar algo, y de repente vienen otros 2 hombres y empieza a deslumbrarse todo. Era algo real, no estaban en un sueño, no estaban durmiendo en oración, sino que lo estaban viendo. Y de repente Dios manda una nube, como lo hacía con Moisés, para cubrir su gloria y que no fuera muerto. Así ellos tuvieron ese privilegio de estar orando y en ese momento ver un poco de su gloria. Entonces, hay momentos donde uno va a estar en la gloria, no sé, contento, gozoso. Yo lo aplico así, ¿no? Cuando uno puede ver la gloria de Dios y gracias a Dios, aleluya, porque Dios nos ha contestado y estamos contentos. Pero así como ellos estuvieron en tiempos de gozo orando, también estuvieron en tiempos de dolor y sufrimiento, cuando nuestro Señor Jesucristo sufría. Otra ocasión, cuando Él oró el 7º, oró en voz alta para sanar y para que creyeran en Él. Por eso también oramos en voz alta. No busquen, no vamos a buscar los pasajes, todos se los voy a contar ya. En Marcos 7:34 y Juan 11:41 al 44 es cuando Él sanó a un sordo que tartamudeaba, y en el otro es cuando sanó a Lázaro. Cuando Él dice, Señor, yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo dije en voz alta, ¿para qué? Para que sepan que tú me has enviado, que yo vengo de ti, que yo soy el único que puede salvar, que el único que puede resucitar. No digo todo eso, pero eso daba a entender. Entonces, cuando dijo, Lázaro, ven fuera, todos dijeron, ¿cómo es posible? Este hombre resucitó a Lázaro, que había pasado 4 días muerto. Entonces, ¿Dios puede sanar? Sí. Algunos dicen, no, es que los bautistas no creen que Dios pueda sanar. Claro que sí. Hay muchos casos que han pasado aquí, uno de los cuales muchos podemos compartir. Uno que yo me acuerdo en inglés de la hermana Carmen, cuando los doctores, varios doctores ahí, compañeros de ella, la analizan, no, pues sí tiene un problema y la vamos a operar, no sé si ya la habían programado, casi ya estaba en eso, y estuvimos orando y de repente ya no tiene nada. Yo pues me quedé, ¿cómo que ya no tiene nada? Pues ¿por qué? Porque Dios sigue sanando. Y cuando es su voluntad, Él nos va a sanar. Cuando no sea su voluntad o nos falte fe, tenemos que orar más, pero Dios va a contestar. Dice en Santiago 5:15, que está aquí, lo quieren leer todos conmigo, dice así: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Uno puede orar. Octavo punto, oró para que la fe de Pedro no faltara. En Lucas 22, 31 al 32, Cristo le dijo: Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Y él le dijo: no, Señor, yo no te voy a dejar, sino yo voy a morir contigo en la cruz. Y le dijo: ciertamente te digo que el gallo va a cantar, y antes de que cante 2 veces tú me negarás 3 veces. Pero ¿saben algo importante? Y es que uno tiene que orar por sus compañeros para que la fe no falte, porque la fe es lo que vence al mundo. Cuando hermanos de aquí están pasando por pruebas, cuando tú sepas que alguien está batallando, tú ora por su fe, porque lo que Satanás va a atacar, ya ves, Dios no es bueno, ya ves, tú vas a la iglesia, ya ves, tú estás siendo mejor que antes, y mira, te está yendo hasta peor, más problemas, más accidentes, ya perdiste el trabajo. Ay, no, que Dios bendice. Ahí lo que Satanás está haciendo es atacando nuestra fe. Por eso tenemos que orar unos por otros para que Dios fortalezca nuestra fe. Y cuando una vez que Dios nos responde y nos fortalezca, Cristo le dijo a Pedro: y una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
Después de que Cristo murió, de que Pedro lo negó, de que escuchó que cantó el gallo 2 veces y él se dio cuenta que ya lo había negado y que no había resistido como había prometido, él sufrió, él lloró, pero por la oración de Cristo, él volvió al camino de Dios. La verdad es que tal vez, si no es que todos, no estaríamos aquí si alguien no ora por nosotros. Tal vez tú no sabes, o tal vez tú sabes que alguien estuvo orando, un amigo, un conocido, un desconocido en tu trabajo, un estudiante, alguien que era cristiano, y ahora estás aquí. Seguramente él oró por ti, tu mamá oró por ti, o tu padre, o tus hijos oraron por ti, y ahora estás aquí. Por eso Cristo oró por Pedro y lo reafirmó, y después predicó y se convirtieron 3,000 y miles de personas porque Dios oró por él. Dice en Romanos 8:34, lo quieren leer, es un pasaje muy bonito, bien fuerte, dice así: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sabes qué es lo que Cristo está haciendo en la actualidad? Él está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Él está orando por nosotros. Eso nos muestra que tenemos que orar por la fe de otros para que no les falte, interceder por otros. 9. Oró por fortaleza para hacer la voluntad de Dios al sacrificarse. En Lucas 22:39 al 46. ¿Quieren buscarlo? Lucas 22. Todos están en Lucas, casi todos. Lucas 22, porque es el evangelio de la oración. Lucas 22:39 dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Ese es un versículo para el Mateo. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, y diciendo: Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo, y era la tercera vez a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Aquí eso es muy importante y es algo que necesitamos. Cristo oró por fortaleza en medio de la lucha que iba a tener de entregar su vida. Iba con los 12, le dijo: Pedro, Juan, Jacob, está muy triste hasta la muerte, me siento triste, me duele, y después oren por mí. Los dejó y todavía se alejó más. Y estando en agonía, Dios le mandó un ángel. Imagínense, el privilegio yo creo que no fue de Cristo, fue del ángel, ¿no? Estar ahí con Cristo, Él es mayor que todos. Pero no dudes que cuando tú estés luchando en oración y estés debilitándote, estés en agonía, Dios manda un ángel para estar ahí contigo y que Él te fortalezca. Solamente eso pasa cuando uno ora, cuando uno está en lucha pidiendo: Dios, fortalece, ayúdame a hacer tu obra, hay mucho peligro, hay mucha necesidad, te pido por mi familiar. Solamente así es como podemos ganar las batallas. Dicen, las batallas se ganan de rodillas. ¿Cuántas batallas has ganado en tu vida? O estás perdiendo en tu vida espiritual y te estás alejando más, ya no estás tan apasionado como antes. ¿Sabes por qué? Porque tal vez tú y yo no estamos orando como debería. Tal vez al principio vamos a orar, vamos a hacer, y ahora ya nada más oramos los domingos. Así como decía el canto: a solas al huerto yo voy. Uno tiene que meterse en oración y Dios nos fortalece a través de la oración. Nuestra lucha no es contra los seres humanos. Nuestra lucha es algo más grande que simplemente contra los sicarios, ¿no? Dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, las cuales nos están atacando, como la iglesia de Miahuatlán o muchas otras iglesias que Satanás ataca. La única manera de vencer eso, ¿cómo es? A través de la oración. Dice en Santiago 5:13: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Si tú te sientes afligido, deprimido, cansado, que no quieres, ora a Dios y Dios te va a fortalecer. 10, la oración que pudo hacer
pero que no la hizo Cristo porque no cumpliría los planes de Dios. Ese está en otro versículo. Después de esto, que Cristo oró intensamente, derramando gotas de sangre, dice que se levantaron y ya se iban, y venía una muchedumbre para agarrarlo. Y agarra a Pedro, saca su espada y le corta a Malco la oreja. Y le dice: guarda tu espada, porque el que espada mata, espada muere. Y ya le sanó la oreja y le dice: ¿qué no crees que yo podría mandar pedir a mi padre más de 12 legiones en este momento y que me las mandaría para defenderme? Una legión equivalía en aquel entonces alrededor de 6,000 hombres. Entonces 12 legiones, una para cada uno, prácticamente sería un total de 72,000 ángeles. O sea, es su poder de Cristo. ¿No crees que puedo mandar 72,000 ángeles? Y dice más de 70, o sea, millones y millones. ¿No crees que puedo mandar pedir y que vengan y que acaben con todo? Claro que podía hacerlo Dios en su poder, en Cristo Jesús. Pero dice que no lo, o sea, es algo que no pidió. ¿Por qué creen que no lo pidió? Si con tan solo uno que hubiera mandado pedir, como el ángel de Jehová que mató a 85,000 hombres del imperio que iba a conquistar Israel en el Antiguo Testamento, con uno solo, el ángel de Jehová mató 85,000 hombres porque iban a conquistar la tierra, oraron, Dios los libró mandando un ángel, en una noche mató 85,000. ¿Por qué no lo pidió Dios? ¿Por qué no lo pidió Cristo? Porque si no, nosotros no hubiéramos sido salvos. Si Él hubiese pedido con uno solo, hubiera acabado con ellos y Él no hubiera dado su vida por nosotros. O sea, hay oraciones que Dios no va a contestar. Él no la pidió porque sabía que no era el plan de Dios. Cuando tú hagas oraciones, cerciórate que es algo de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios no me contesta, Dios no me contesta. ¿Por qué? Porque no es de acuerdo a sus planes. Onceavo punto, oró intercediendo por sus ejecutores. Es algo bien difícil. Dice en Lucas 23:34 que él dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Se parece mucho a Esteban. Cuando él estaba siendo apedreado, le vieron la cara de ángel y dice Dios, no les tomes en cuenta este pecado. Así como Cristo oró por sus enemigos, nosotros tenemos, eso es bien difícil. Aquella persona que está en tu trabajo y que te tira mal, aquel familiar, hasta a veces de tu misma casa, o aquel vecino que solo busca dañarte. Imagínate que tú dices, oras por él, dices, no, ¿cómo vas a orar por él? Más bien pídele que caiga fuego del cielo, ¿no? Y así oraban Juan y Jacobo, ¿no? Que caiga fuego del cielo y que lo destruya. Y Cristo dice: ay, estos muchachos no entienden. Lo que uno debe de orar es que Dios los bendiga, orar por ellos. Dice, ¿qué hacen de más? Si aman a sus prójimos, todo el mundo lo hace, pero cuando amas a tu enemigo, ya estás reflejando a Cristo. Tenemos que orar por nuestros enemigos. Solo cuando oras por tus enemigos es que podrán llegar a ser tus amigos. Tal vez para ti es imposible, nunca se va a convertir esa. No lo sabes. Si oras por él, hasta te puedes casar con él. No es cierto. Algunos espero que no les haya pasado así, ¿verdad? Pero si así fue, gracias a Dios. Dice en Mateo 5:44, pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y la última oración, Cristo oró al morir, Lucas 22:43. Vamos ahí, ya es el último, hermanos. ¿Amén, hermanos? Amén. Eso me gustó. Lucas 22:43. 23:43, perdón. 23:43. Es el último y nos vamos. 46. Vamos a leerlo todos juntos, bien fuerte. Dice así: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La vida de nuestro Señor Jesucristo fue una vida de oración. El secreto de nuestro Señor Jesucristo, que fue la oración. Imagínense, hasta el último momento donde Él dijo: consumado es, la deuda ha sido saldada, yo acabé la obra que tú me encargaste, y Padre, en tus manos encomiendo mi
mi espíritu, y entregó el alma, el espíritu, y murió. Cuando uno muera, no sabemos cómo vamos a morir, pero una persona que siempre ora a Dios, que siempre clama a Dios, aún en el último momento va a clamar a Dios, entregando su vida. No que ahí en ese momento uno se vaya a salvar, no, uno ya es salvo desde que uno acepta a Cristo. Pero lo que quiero hacer reflexionar con este último punto es que cuando tú mueras, habrás acabado lo que Dios te encargó que hicieras. Si uno muriera hoy, en un accidente cualquiera lo tiene, y Dios dice, hasta ahí. Si tú estuvieras delante de Dios, podrías decir, Dios, cumplí con todo lo que me dejaste. Podrías morir en paz, podrías morir tranquilo y decir, no, Dios, yo sabía que tenía que hacer aquello, lo otro, y no lo terminaste. Aunque seas joven y digas, no, me faltan 50 años todavía por vivir. No lo sabemos, no lo sabes tú. Tal vez la próxima semana alguien de aquí ya no lo veamos, no porque no queramos, sino porque así pasan las cosas. Pero tú podrías decir, Dios, acabé la obra, como dice en Juan 19:30, consumado es. Y entregar totalmente tu espíritu y orar a Dios. Ojalá que Dios nos conceda en ese momento poder, de cierta manera, ponernos a cuentas a Dios y entregarle nuestra vida. Conclusión. Yo tengo un bonito testimonio de alguien muy especial, que es mi mamá, Margarita Andrés Barrera, a la cual ella me ama mucho y yo la amo mucho a ella. A ella el 99% de las veces, por no decir el 100%, si tú llegas a la casa a las 6 de la mañana, la vas a encontrar orando, siempre, a menos que ella esté enferma o no esté en casa, pero ella siempre vas a ver o abajo en la sala, porque apenas yo bajé a ver si sigue orando y la vi, no, estaba llorando, o en su cama a un lado. Entonces, la verdad es que el testimonio más fuerte que tenemos es lo que hacemos. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó ese testimonio, mi mamá me ha dejado ese testimonio, ese ejemplo de orar. Yo te pregunto a ti, ¿tú le estás dando ese testimonio a tus hijos de orar? ¿Tus hijos te ven orar? ¿Oras con ellos? Si es así, te felicito, pero si no, te animo a que lo puedas hacer, a que realmente inviertas tiempo para orar. Aprendemos a orar, hermanos, como Cristo oró, para enseñarle a nuestros hijos a orar, así como Cristo oró. Él nos enseñó a orar, nosotros tenemos que enseñarle a los hijos a orar. Nos tienen que ver. Si tus hijos no te ven y te dicen, oye papi, vamos a orar, pues hazles caso y ponte a orar con ellos. Tal vez no eres el más santo, el más entregado, pero puedes empezar a orar, hermano, y te animo que puedas invertir tiempo para orar. Solamente así podrás ver cosas grandes y ocultas que nadie ha visto jamás, en tu familia, con tus hijos y en tu vida. Vamos a orar. Mi Dios, ejemplo nos has dado. Es claro tu palabra, tú siempre oraste. Los apóstoles veían algo sobrenatural cuando tú orabas. Te rogamos que tú nos enseñes a orar a nosotros. Que realmente, si estamos en pecado, si no estamos reconciliados contigo, pues empecemos poniéndonos a cuentas contigo por no orar, por rebelarnos ante ti y creer que nuestras propias fuerzas podemos y creer que no tenemos tiempo para hacerlo cuando sí lo tenemos. Bendice nuestra iglesia, Padre. Te rogamos que tú tengas misericordia de nosotros, que estos temas que hemos visto, todo lo que los pastores hemos enseñado, queden en nuestra mente y en nuestro corazón y bajen a nuestras manos para hacerlo. Bendice mucho esta iglesia. Rogamos que nos bendigas, rogamos que nos fortalezcas. Ayúdanos a seguir creciendo espiritualmente. No pedimos dinero, no queremos cosas materiales, te queremos a ti. Bendice nuestras vidas, bendice a los padres de familia que están aquí, que puedan ser ejemplos, así como tú me has dado un bonito ejemplo con mi mamá, que cada uno de los padres que están aquí le den ese ejemplo a sus hijos, que lo hagan, que aunque estén cansados, que aunque estén afligidos, busquen orar, realmente oren por tanta necesidad que hay en sus familias y en nuestro mundo. Bendice grandemente a nuestra iglesia.
y esperamos tu bendición, Padre nuestro. Te lo rogamos y dejamos esto en tus manos, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias.